A mí me da más pereza estar trabajando toda una vida en lo mismo y no tener sino una casa y un carro y ya vivir de eso. Soy líder de inversión, asesoro a las personas para hacer inversiones más inteligentes en bienes raíces. Empecé más o menos en el 2012, compré mi primera vivienda. Yo trabajaba en una entidad del Estado, en la parte administrativa. No ganaba mucho dinero, trabajaba por prestación de servicios. Sin embargo, buscaba que de mis ingresos siempre ahorrar un poco, porque yo no quería quedarme pues siempre en el mismo trabajo, que cuando tú te sientes un zombie trabajador, o sea, solo vas al trabajo porque te toca, es lo más horrible que puede pasar en tu vida. Solo teniendo su casa y su carro, y que esa fue la deuda y sus inversiones de toda su vida. Cuéntanos cómo hace una persona que tiene unos ingresos que no son muy altos. Llegué al punto de empezar a ahorrar el 77% de mis honorarios. Que uno se tiene que poner recursivo y, como dicen por ahí, querer es poder. He tenido temporadas donde se me aprietan los flujos de caja. Estoy pagando 8, 10, 15, 20, 30 proyectos al mismo tiempo. Me voy estrangulando financieramente en algunos momentos. Yo no les digo, como quédense con su primera casa y listo, no. Yo lo que busqué fue capitalizarme con esa primera casa para poder seguir invirtiendo. Nunca parar de ahorrar e invertir. El día de hoy vamos a estar compartiendo con Mónica Loaiza, una de nuestras inversionistas del Club Platinum y que actualmente se desempeña como una de nuestras líderes de inversión. Con ella vamos a ver cómo efectivamente con poco capital ella ha logrado construir un portafolio muy interesante de inversiones en bienes raíces. Actualmente 7 inversiones vigentes en bienes raíces, así que los invitamos para que se conecten a esta historia y puedan aprovechar para que pongan en práctica todo el conocimiento que Mónica nos va a compartir el día de hoy. Bienvenidos a otro episodio de Inversiones Inmobiliarias Inteligentes. En este podcast nosotros lo que hablamos es sobre bienes raíces. Invitamos a inversionistas, desarrolladores para que nos compartan su experiencia y ustedes puedan aprender de la experiencia de otros. Así que el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Mónica Loaiza, que es una inversionista de nuestro Club Platinum. Además, también es líder de inversión y acompaña a inversionistas que quieren hacer las cosas bien en bienes raíces. Entonces, bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, Mónica, cuéntanos un poquitico sobre ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, Juan, como tú lo dijiste, mi nombre es Mónica Loaiza. En este momento trabajo con Juan. Soy líder de inversión, asesoro a las personas para hacer inversiones más inteligentes en bienes raíces según su perfil de inversionista. No todos somos iguales, entonces personalizamos un poco más eso. A eso me dedico y soy inversionista no solo en bienes raíces, sino en criptomonedas y en bolsa, que incursioné apenas este año, pero voy bien en esa parte. Súper, una inversionista muy integral. Cuéntanos, Moni, ¿cómo fue que iniciaste en este mundo de las inversiones? ¿Cuál fue tu primera inversión inmobiliaria? Y a partir de ahí, ¿cómo fuiste ampliando tu portafolio hasta llegarlo al punto que lo tienes en este momento? Bueno, Juan, yo empecé más o menos en el 2012. Compré mi primera vivienda, que fue una vivienda BIS. Aproveché en ese momento el subsidio FRES del gobierno, entonces pagaba muy poco. Yo trabajaba en una entidad del Estado, en la parte administrativa, una entidad académica. No ganaba mucho dinero, trabajaba por prestación de servicios. Sin embargo, buscaba que de mis ingresos siempre ahorrar un poco. Siempre estar ahorrando para invertir, porque yo no quería quedarme pues siempre en el mismo trabajo y haciendo lo mismo y como el normal de muchas personas, solo teniendo su casa y su carro, y que esa fue la deuda y sus inversiones de toda su vida. Yo no quería eso para mí. Entonces llegué al punto de empezar a ahorrar el 77% de mis honorarios, porque ganaba honorarios en ese momento, para dar la cuota inicial de mi primer apartamento. Así compré el primer apartamento BIS. Después de eso, pues cuando tuve ese primer apartamento, seguí con la misma dinámica, no cambié mi forma de invertir, no cambié la forma de ahorrar para invertir y seguí ahorrando para mi segundo apartamento. Cuando ya pude vender este primer apartamento, me pasé para el segundo apartamento, pero ya tenía libre lo que me había ganado la valorización del primer apartamento, entonces pude seguir invirtiendo.
Ahí te conocí a ti en el 2019 en una feria inmobiliaria. Hablamos un montón, hablamos como 2 horas y después y tuve una sesión contigo. Ahí nos sentamos a echar un poquito más los números. Hice mi primera inversión en el Club Platino en febrero del 2020. Ahí nos cogió la pandemia. Entonces esa inversión apenas estoy terminando de vender. Ha sido, no, como dicen, no todo puede ser bueno. Esta fue, digamos, una inversión en la que salí en tablas y que sigo, la empecé a vender desde febrero y sigo porque tuve algunos problemas con el banco que se demora mucho para darme un documento que necesita el otro banco para comprar cartera. Pero esa fue la primera inversión y a partir de esa primera inversión no he parado de invertir. En este momento, desde que estoy en el Club Platino, ya llevo 12 inversiones, tanto acá en Colombia como en Estados Unidos. Súper, qué bueno, qué bueno. Me llamaba mucho la atención lo que mencionabas de que de tus ingresos destinabas el 77% sí, para ahorrar o para invertir. Cuéntanos cómo hace una persona que tiene unos ingresos que no son muy altos, no son los ingresos de un gran ejecutivo, para poder efectivamente hacer eso, porque muchas personas que hablan sobre finanzas personales, pues yo no soy experto en finanzas personales, yo soy experto en inversiones, pero uno ha escuchado a muchas personas que hablan, no, es que uno debe empezar a ahorrar el 10%, el 20% de sus ingresos y ahí gradualmente ir aumentando ese porcentaje de participación de lo que son las inversiones en los ingresos de uno. Pero entonces cuéntanos cómo de entrada lograste efectivamente ahorrar un porcentaje tan alto de lo que son tus ingresos. Ahí empecé paulatinamente también, porque yo dije, no, yo tengo que empezar a ahorrar. Entonces empecé con el 10, pero no me lo gastaba, sí lo ahorraba. Después el 20 y ya dije, ya hasta que encontré ese proyecto que me gustó, ese primer proyecto, dije, no, tengo que darme la pela y me voy con toda. Me voy con toda a ahorrar. Pues he tenido una pareja que me ha apoyado muchísimo también. Entonces, pues digamos que distribuíamos los gastos al miti-miti para poder que nos diera. Y entonces el dinero mío para ahorrar, para invertir. Y fuera de eso también buscaba otras alternativas, ¿no? Yo sabía que con solo mi salario, como dicen todos, pues o tienes que disminuir tus gastos, que lo hice efectivamente, disminuí mis gastos, pero no por eso dejé de hacer cosas. Por ejemplo, a mí me encantaban los conciertos. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues no tenía plata para ir a todos los conciertos, pero yo llamaba a Radio Tiempo, a la Mega, a todas las emisoras, hasta me conocían y era tal que me daban boletas, que me llamaban ellos mismos a regalarme las boletas para ir a los conciertos. Entonces yo iba a un montón de conciertos y la gente decía, pero bueno, vos no que es que ahorras un montón y mantener en conciertos. Y yo sí, iba gratis a todos los conciertos. Que quería pasear, listo, con millas de la tarjeta de crédito, me iba de paseo. Pero nunca dejé de bajarle a mi calidad de vida por el ahorro. Pero sí lo ahorraba y fuera de eso busqué otras alternativas. Por ejemplo, empecé a conocer el mundo de las criptomonedas y yo de profesión soy administradora de sistemas con maestría en dirección estratégica de tecnologías, entonces me apasiona el mundo de la tecnología. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo conocí las criptomonedas, me apasionó fue la blockchain, que es la tecnología detrás de las criptomonedas, y me empecé a estudiar eso y empecé a ser speaker de blockchain en diferentes universidades, en diferentes escenarios, y conseguí que una criptomoneda me pagara por esas charlas y me pagaban en esa criptomoneda y yo la pasaba a Bitcoin y así empecé a ahorrar en criptomonedas también. Súper, qué chévere. Me encanta eso porque muchas personas de pronto que no tienen altos ingresos como los que tenías tú en ese momento se bloquean y llegan y dicen, no, es que definitivamente esto no es para mí, esto es para la gente que tenga cierto nivel de ingresos, pero la verdad es que uno se tiene que poner recursivo y como dicen por ahí, querer es poder. La cuestión es cómo nos cuestionamos y cómo definimos qué tenemos que hacer para llegar a ese destino, a eso que queremos, que en tu caso era invertir, y de ahí para allá tengo que resolver cómo
disminuyendo costos y gastos y también pues generando unos ingresos adicionales. Cuéntanos entonces, a partir de ese momento, cuando ya fuiste tan metódica, tan disciplinada para poder generar esos recursos adicionales que te permitieran invertir, ¿cómo lograste, cómo seguiste evolucionando en el tema de las inversiones? Entonces, hiciste esa segunda inversión, a partir de ahí pues se viene una tercera, pero ¿cómo fue ese trasegar por el mundo de las inversiones? Sí, Juan, entonces cuando ya hice la tercera, pues ya venía con un saldo de la primera. Entonces ya cuando... O sea, habías vendido la primera ya. Ya había vendido la primera, Okay. Entonces ahí ya tenía un capital para empezar a invertir. Entonces cuando ya compré la segunda, pues como yo ya venía con esa... con esa metodología para ahorrar, entonces yo ya era para cuota inicial de la tercera inversión, la daba común y corriente. Con mi pareja pagábamos el crédito hipotecario de donde estábamos viviendo, que era la segunda. Yo ahí sí tengo como algo diferente a ti, que yo sí tengo una casa, un apartamento para vivir, siempre lo tengo, pero buscando siempre que sea un apartamento que compre en primera lista o que compre como negocio de oportunidad para que me genere una valorización mientras yo vivo ahí. Yo vivo 2, 3 años en un apartamento, regularmente son 3 años, pero ya en esos 3 años tuve una muy buena valorización. Entonces, pues, y con el otro dinero que ya venía con un saldito desde mi primer apartamento, con ese vuelvo e invierto, distribuyo, invierto, y así logré empezar a invertir, porque mucha gente dice, no, con eso entonces, como tienes ese dinero, entonces te vas a ir a comprar de una vez un apartamento que te cubra todo con la cuota inicial, pagas todo y se queda sin nada. Y yo digo, no, yo tengo que coger este dinero que tengo acá como base, como colchoncito para seguir invirtiendo. Y con el otro dinero, o voy pagando la cuota inicial para la casa que voy a vivir, o ya tenía reunido el dinero. Ya, por ejemplo, en este momento, compré un apartamento para vivir, ya vendí el que tengo, pero, por ejemplo, el dinero del que vendí, en el que vivo, lo voy a tener libre para hacer una inversión, por ejemplo, un negocio de oportunidad o para distribuir en las cuotas de los otros apartamentos. Entonces, lo que siempre busco es organizarme de esa manera. Siempre yo no les digo, como quédense con su primera casa y listo, no. Yo lo que busqué fue capitalizarme con esa primera casa para poder seguir invirtiendo y así crear como un interés compuesto, y pues en este momento estoy pagando 7 inversiones. Súper, qué bueno, qué bueno. ¿Y en cuestión de cuánto tiempo? O sea, ¿tu primera inversión en qué fecha la hiciste? No, pues mi primera inversión fue en el 2012, que fue el apartamento BIS, en el primero que viví. Ajá. En la segunda inversión la hice más o menos fue como en el 2018, y ya cuando empecé con el club, que empecé con la primera inversión en el 2020, pues ya llevo 5 años, y en el club sí ya llevo 12. Qué bueno, entonces de alguna forma empezaste como gradualmente, con una inversión como todos empezamos, pero ya después cuando entraste al club y descubriste pues como otros nuevos conceptos, ya empezaste a aplicarlos y ya a partir de ahí se detonó pues una gran cantidad de inversiones. Importante ahí lo que mencionabas, y es que el modelo que nosotros enseñamos en el Club Patino es empezar a hacer inversiones y venderlas. En el caso tuyo particular, pues tú le das otra forma, o le das tu propio estilo, que eso está bien, y es que en una de las inversiones que haces te quedas a vivir, ¿cierto? Buscando que la propiedad se valorice, que pasen cierto número de años, que cuando vayas a pagar impuestos, pagas impuestos sobre un valor menor, que es ganancia ocasional, pero con las otras inversiones sí son inversiones que están más destinadas desde un principio para venderlas, ¿cierto? Entonces, esa es la recomendación que nosotros siempre hacemos a las personas del Club Patino, es vayan creciendo patrimonialmente, ¿cierto? No necesariamente estén pensando en que esas propiedades les van a generar una renta constante, porque sabemos que ese modelo de comprar para rentar no es el modelo más adecuado y que más alta rentabilidad da, sino que el modelo que da mejores rentabilidades y aumenta de una forma más acelerada tu patrimonio es el modelo de comprar y vender, y de esa forma pues vas creando un portafolio, un patrimonio que ya te abre las puertas para poder incursionar en otras inversiones, ¿cierto? Entonces es como un efecto cascada, ¿cierto? Hago una inversión, la vendo, con la venta de esa primera inversión hago 2 inversiones, y con la venta de cada una de esas 2 inversiones pues hago otras 2 inversiones, y así se va
replicando el modelo. Listo. La pareja de uno está alineada con lo que uno está haciendo, ¿cierto? Porque para mí, en el caso mío particular, mi esposa Susi, ella no sabe mucho sobre inversiones, la verdad es que sabe muy poquito sobre inversiones, ella le apasiona, le gustan otros temas y me deja a mí la responsabilidad del tema de las inversiones. Pero claro, entonces tenemos que tener esas conversaciones porque ella a veces se angustia cuando son muchas las inversiones, son muchas las cuotas y como bien lo dices, no todo es color de rosa, o sea, no siempre está el dinero ahí disponible para las cosas que queremos, sino que también yo he tenido temporadas donde se me aprietan los flujos de caja, ¿cierto? Estoy pagando 8, 10, 15, 20, 30 proyectos al mismo tiempo y claro, hay veces la matemática no es tan perfecta y tan exacta y lo que hace es que pues, me voy estrangulando financieramente en algunos momentos, ¿cierto? Se me demora más para vender un inmueble de lo que había pensado, hay unos sobrecostos y unas cosas y entonces yo tengo que tener las conversaciones con mi esposa y decirle, ven, nos va a tocar apretarnos por estos 2, 3 meses, vamos a bajarle un poquitico a este tema porque pues tenemos esta situación. Pero entonces es muy importante que la pareja esté alineada y que comprenda que detrás de esto hay un fin mayor, que es el bienestar que vamos a tener, lo que estamos construyendo juntos para un futuro cercano o un poco lejano. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en esa parte y cómo lo has manejado. Igual, Juan, a mí me pasa lo mismo, mi pareja pues se dedica al turismo, nada que ver con inversiones, los números no es su fuerte, tampoco los números. Sin embargo, pues ha visto que, como yo digo, el orden produce milagros y ha visto que por mi manera de estar organizada y de organizar las finanzas y demás, pues confía plenamente en las decisiones que yo tomo. Sin embargo, como tú dices, hay momentos que por ejemplo, cuando me entregaron ese tercer apartamento, yo estaba súper asustada que de pronto no me fueran a dar el crédito. Entonces yo era como el plan A, B, C, D, a ver cómo hago para que no me lo vayan a quitar, ¿cierto? Entonces ahí sí como que se estresa uno un poco, pero cuando dice, no, pues tiene 4 planes, esto por algún lado salimos, no nos vamos a quedar acá. Entonces es como esa confianza, generar esa confianza en la pareja, de buscar siempre que pues tú estás organizada, tienes tus números organizados. Como tú dices, se me cruzan, se atrasa una y entonces se me va a cruzar con el crédito de la otra y ahorita cómo hago, como dicen, ¿quién podrá ayudarnos? Y bueno, hay mirar para dónde echamos. Pero hasta el momento pues han salido las cosas bien en ese aspecto, no hemos tenido problemas, pues yo tengo, busco las alternativas, no me ha tocado utilizarlas, siempre he podido sortear lo que ha pasado, pero sí, ese generar ese grado de confianza, porque ves que tú estás tan organizado financieramente, que como tú dices, si en algún momento pues toca apretarnos un poquito de cero salidas, de no tantas cosas, por ejemplo, para mis perritos que son los consentidos míos y demás, listo, nos quedamos más quietecitos y que todo fluya pues, pero sí es eso, se basa en la confianza. Bueno, ¿y qué tips prácticos les podría dar a las personas que me escuchan para precisamente mejorar esas finanzas personales, esos costos hormiga, esos gastos hormiga? ¿Qué haces tú? Ahorita mencionabas algunos, el tema, por ejemplo, que llamas a las emisoras para que no dejar de asistir a los conciertos, que era algo que te gusta o te gustaba. ¿Qué otros conceptos, qué otras herramientas has aplicado que les puedan ayudar a ellos para efectivamente minimizar costos, gastos, no sé, a la hora de mercar, a la hora de ir a un restaurante, a la hora de viajar? ¿Qué haces adicionalmente? Sí, Juan, para mí lo primero es organizarse. Saber, porque la gente ni siquiera sabe, sí sabe cuánto gana, pero no sabe cuánto se gasta. Entonces ese es el primer tip. Lo primero es organizarse, tener claro cuánto se gasta. Porque mucha gente, yo veía muchos compañeros míos que llegaban a desayunar en el trabajo, entonces son 10, 15 mil pesos que se gastaban del desayuno, el almuerzo también, y yo venía a desayunar en mi casa, llevaba mi coquita para el almuerzo y hacía el almuerzo pues para la casa, todo, y yo decía, pero acá te estás gastando, y a veces se quedaban, entonces iban a tomar el algo, te estás gastando 50 mil pesos diarios, que si llevas eso a 30 días, pues te gastaste casi 1,5 millones en un mes en comidas,
que 1,5 millones no te lo gastas en mercado en tu casa, pues tienes que comprar un mercado así, pues muy súper top, pues, pero para una sola persona, estoy hablando de una sola persona. Imagínate, 1,5 millones, tú no te gastas eso de mercado en tu casa, a no ser pues que comas ultra wow, pues. Entonces yo decía, pues yo no me gasto todo eso para 2 personas, pues yo me gasto en mi casa en este momento más o menos 1 millón de pesos, pues ahí ya ves un ahorro. Entonces yo buscaba esas cosas, entonces, ay, no, es que me da pereza levantarme a hacer. Y yo, pues a mí me da más pereza estar trabajando toda una vida en lo mismo y no tener sino una casa y un carro y ya vivir de eso. Yo prefiero levantarme más temprano y hacerme la comida. Entonces yo buscaba esas alternativas de primero organizarme, buscar cómo ahorrar sin perder, y es más, mucho mejor comía yo, porque pues si tú vas a comer en un restaurante, cocinan diferente. Yo cocinaba con cosas que me hicieran, que no me hicieran mal para mí, así que era hasta mejor para mi salud. También, por ejemplo, con el caso de las tarjetas de crédito, yo pago todo con la tarjeta de crédito. Así sea en de uno un agua, si me la dejan pagar con la tarjeta de crédito, la pago. ¿Por qué? Porque sumo millas y con esas millas compro tiquetes para viajar. Entonces así, por ejemplo, el viernes voy para Bogotá y los tiquetes de ida y vuelta me valieron para 2 personas 23.000 pesos porque pagué con millas. Si hubiera pagado normal me valían por ahí 600, 700, no, pagué 23.000 pesos. Entonces busco esas alternativas de tener una muy buena calidad de vida buscando ahorros. Yo estoy asociada a que el supermercado llega, que están en promoción en el supermercado, listo, ese día voy a mercar. El día de promoción de la carne, el día de promoción de las verduras, voy a mercar, porque voy a tener que ir a gastar más sabiendo que ese día puedo gastar menos. Entonces busco cosas así que haga, como te digo, mi calidad de vida no disminuya, mantener una muy buena calidad de vida, pero no pagar más por ella. Super. Eso es lo que yo hago. Bueno, ahorita cuéntanos cuántas inversiones tienes vigentes en este momento. En este momento tengo 8 inversiones vigentes, Juan, desde que soy en el club. Bueno, y hay otro tema otro aspecto que a mí me gusta mucho recalcar, y es que en este momento, pues tú, además de las inversiones que tienes, pues trabajas en lo que te gusta, que es el tema de las inversiones, ¿cierto? Porque qué pesa uno trabajar en algo que no le apasione a uno, que no le guste, que con lo cual uno no se sienta muy cómodo. Y cuando yo vi el potencial pues que tú tenías, cómo ibas incorporando todos los conceptos, los ibas aplicando para tu vida personal, pues ahí fue que yo te hice la invitación, no, Moni, ven a trabajar conmigo porque queremos que muchas más personas reciban esa información que tú ya tienes, que las puedas aplicar y que la puedan aplicar contigo. Entonces ya en ese momento pues nos apoyas, acompañas a varios inversionistas de nuestro Club Platinum para que también vayan haciendo ese camino que tú ya vienes haciendo. ¿Cómo se siente el hecho de trabajar uno como en las cosas que no le gusta, que le apasiona? Oh, eso es maravilloso, Juan. Yo recuerdo y yo lo decía en algún momento también, que cuando tú te sientes un zombie trabajador, o sea, solo vas al trabajo porque te toca, es lo más horrible que puede pasar en tu vida. En cambio, cuando tú te levantas a trabajar y te sientes feliz de lo que estás haciendo, eso es una maravilla. Y yo vivo feliz con lo que hago, me encanta enseñar, pues eso siempre, pues trabajé en una institución educativa y me encantaba enseñar, daba clases y demás, a pesar de que trabajaba en la parte administrativa. Siempre estaba buscando enseñarle algo a la gente, siempre, desde muy pequeña me ha encantado enseñar, entonces estoy como en el momento que me siento bien, no tengo problema, yo no tengo problema de que estar en una feria, sí, te contaba por ejemplo este fin de semana que estuvimos en la Feria de la Vivienda, que me sentía muy cansada cuando terminé, pero me sentía cansada y muy feliz, no me sentía cansada y aburrida que uno dice, ay, como... ¡Uy, madre, me toca ir a trabajar, qué pereza! No, yo decía, estoy feliz porque le transmití mis conocimientos a un montón de personas y que me agradecieron mucho, por ejemplo, cuando terminaron el tour. Dije, qué chévere todo lo que aprendí contigo. Nunca creí que venir a este espacio iba a ser de tanto aprendizaje para mí. Entonces, cuando te dicen esa clase de cosas, tú sientes como, wow, estoy impactando a alguien. Y para mí eso es más valioso y eso me hace que mi trabajo sea genial y que me encante hacerlo, Juan. Qué chévere. Sí, exacto. Uno siente que el trabajo de uno, y también lo hablo por mí, es si yo sé de algo, sé hacerlo bien,
¿por qué limitarme a que sea solamente para mí? O sea, puedo impactar la vida de muchas más personas, puedo enseñarles, puedo decirles qué hacer, qué no hacer, también motivarlos a que aprendan también por sus propios medios y impactar la vida de muchas familias, que eso es lo que finalmente buscamos en el Club Platinum. Sí. Y ya el trabajo no se vuelve trabajo, ¿cierto? Ya se vuelve algo gratificante, algo que ayuda a muchas más personas y que también obviamente me ayuda a mí, porque obviamente tienes unos ingresos producto de eso, pero qué tan bueno uno ganar dinero y adicionalmente saber que está ayudando a muchas más personas. Ya para despedirnos, Mónica, cuéntanos o darle a las personas que nos están escuchando algunas recomendaciones, las personas que de pronto sienten temor, sienten pánico, el tema de las inversiones, que han tenido posiblemente malas experiencias previas, porque también hay que decirlo, o sea, uno hace muchas inversiones, pero no todas las inversiones salen derechitos, o sea, van a haber algunas que eventualmente no salen de acuerdo a lo planeado por miles de circunstancias, pero pues ese es el mundo de las inversiones, ¿cierto? Es poder navegar, aprender de esas malas experiencias y que esas personas, por esas situaciones previas que han tenido, posiblemente dicen no están contentas, no quieren volver a saber de inversiones. No sé qué recomendación les podrías dar o qué consejo les podrías dar. Primero, educarse. Porque cuando pasan esa clase de cosas, por ejemplo, tantas personas que caen en pirámides y demás, es por falta de educación, no darse cuenta en que se está metiendo. Entonces, esa es mi primera recomendación, es educarse. Si no tienen con qué decir, no, es que de pronto ingresar a un club o algo, todavía no estoy en ese nivel para estar, pero en internet encuentras con información gratis todas las que quieras también cuando vas a empezar. Y segundo, perder ese miedo. Dice, si tengo 100,000 pesos para ahorrar mensuales, listo, voy a mirar en qué esos 100,000 pesos los voy a meter en algo que sea inteligente y que me genere algo. No va a marcar una diferencia muy notoria, pero vas empezando a crear ese hábito del ahorro y de inversión, porque si no lo creas, nunca vas a sacar adelante ningún proyecto. Entonces es eso primero, educación y empezar. No tener miedo a empezar, así sea con poquito. Ay, que es que esto no me da para empezar con un apartamento de 800 millones. A mucha gente no le va a dar. A mí no me dio. Yo no empecé con un apartamento carísimo, yo empecé con un apartamento bis, pero empecé y perdí el miedo a empezar. Y eso fue, y que no paré nunca a aprender y no paro de aprender. Yo todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Ahorita, por ejemplo, me metí a un curso de tributaria para saber cómo voy a organizar la parte de impuestos. Entonces, nunca parar de aprender. Esa es la primera. Y nunca parar de ahorrar e invertir. Yo todos los lunes, por ejemplo, invierto en criptomonedas. Todos los lunes sagradamente invierto en criptomonedas. Pero ¿por qué sigues? Yo sí, porque es que yo no puedo parar de invertir, porque es que eso es lo que me va a marcar una buena vejez. Y entonces yo no quiero llegar a una vejez que yo diga, ay, no tengo, si me enfermo no tengo con qué comprar una medicina. No, venga, que acá tengo. Entonces es eso. Esas son las dos cosas. Tomar esa decisión de empezar a invertir, de empezar a ahorrar y no tenerle miedo y educarse, pues no es que para qué, que me dijo el vecino que acá me están dando el 5%, téngalo por seguro que va a perder la plática. Entonces, educarse. El 5% mensual. Mensual, sí. Téngalo por seguro que va a perder la plática. Entonces, es educarse, es educarse y no creer pues como en esas falsas expectativas de generar dinero fácil. Súper. Bueno, tú también, gracias a esa experiencia que has logrado, también tienes tu cuenta. Cuéntanos un poquitico dónde las personas te pueden conocer mejor. También das muchos tips de inversiones, también tips de finanzas personales. ¿Dónde te pueden seguir para que te conozcan? Sí, claro, pueden seguirme en Instagram, Finanzas con Moni. Me encuentran en TikTok y en Instagram como Finanzas con Moni. Allí, como dice Juan, doy algunos tips de inversiones, tanto en criptomonedas, en inversiones inmobiliarias y más que todo del manejo de las finanzas personales, que es lo más importante para poder, porque tú no puedes invertir si estás quebrado. Entonces, primero tienes que organizarte financieramente siempre para poder invertir de la manera adecuada.
Súper, bueno, muchas gracias Moni, gracias por compartir tu experiencia y seguramente muchos van a aprender de lo que Moni hizo y cómo lo está haciendo para poder ir creciendo su portafolio. Entonces, te agradecemos y bueno, hasta una próxima oportunidad que te invitamos. Gracias a ti, Juan, por invitarme. Muchas gracias a todos, como bien lo saben y siempre lo decimos en este podcast, para comprar solamente se necesita dinero, pero para invertir se necesita conocimiento. Y esto es lo que ustedes están aprendiendo acá con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad, en otro episodio, para que sigan aprendiendo cómo invertir inteligentemente en bienes raíces.